Bueno, nuevamente estamos por aquí saludándolos en el poderoso nombre y admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando a conocer la palabra conforme a la verdad y no conforme a la religión o conforme a la tradición o conforme a las religiones, porque yo no defiendo ningún credo religioso, porque aquí el único que tiene el poder, el único camino que hay para poder nosotros encontrar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mirando por la Escritura y estudiando un tema conforme al sacerdocio, conforme a los sacerdotes, la palabra nos muestra en el día de hoy y conforme al propósito de Dios, conforme a lo que el Señor habla, conforme a la verdad, miramos en Éxodo 28:1 que la palabra dice que los únicos dignos o puestos por Dios en el sacerdocio eran Aarón, sus hijos y los descendientes de Aarón. Entonces miramos por la Escritura que la palabra nos muestra que si usted, que se hace llamar sacerdote, hoy en día, primero que todo, ninguno de nosotros, los que somos el pueblo gentil, somos judíos, ni venimos de la descendencia de los judíos, porque solamente Jesucristo fue el que nos unió conforme al Espíritu para que nosotros fuéramos pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel es un pueblo que es salvo por promesa y nosotros somos un pueblo que somos salvos por gracia por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ninguno que se haga llamar sacerdote hoy en día tiene la autoridad de Dios o está puesto por Dios para decir que es sacerdote, porque la palabra viene y dice aquí que los únicos, nuevamente digo, los únicos que son sacerdotes realmente son la descendencia de Aarón, y usted que dice ser sacerdote miente, porque ninguno de nosotros de los gentiles podemos ser descendencia judía, porque ninguno de nosotros venimos de allá. Entonces, mirando conforme a la Escritura, dice aquí que el Señor solamente constituyó a Aarón, a sus hijos y a su descendencia. Dice en Éxodo 28, versículo 1, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces miremos conforme a la Escritura que aquí el Señor mismo mandó a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos. Miremos a ver qué dice el Señor conforme a lo que es el sacerdocio y por qué nadie podía ingresar al lugar santísimo sino solamente la descendencia de Aarón. Entonces viene y dice acá la palabra en Números 3:10, nos dice: y constituirás a Aarón. Mire lo que dice la Escritura: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Qué hermosa es la palabra y qué bonitas son las personas que podemos estudiarla. Así el Señor nos dará el Espíritu Santo para poder entender la verdad, y no conforme a la mentira, sino conforme al Señor. Entonces la palabra nos dice que los únicos que tienen derecho a tomar el sacerdocio por genealogía, por generación, era la familia o la descendencia de Aarón, porque así lo está hablando la Escritura. Entonces miramos por acá qué pasó con el que quiso tomar el sacerdocio, que fue Coré, y miremos las consecuencias o las causas, las cuales
aquella persona que no es de la descendencia de Aarón, pero quiso tomar el sacerdocio o quiso ejercer un dominio sobre la congregación, miramos que qué le pasó a Coré. Entonces miramos aquí, dice la palabra la rebelión de Coré, en Números 16:1, dice: Coré, hijo de Eleazar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab y On. Bueno, entonces la palabra dice que la rebelión de Coré, ¿cierto? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Entonces miramos que Coré se levantó y quiso tomar el sacerdocio conforme a su propósito y no conforme al Señor. Es que aquí la Escritura muchas veces nos habla y nos dice que hubieron hombres que quisieron hacer su voluntad, pero no fue por mandamiento del Señor, porque aquí aparecen muchas cosas en las cuales no fue que Dios los enviara, sino que ellos mismos tomaron su decisión para no guardar la palabra del Señor o no obedecer al Señor, y por eso muchas veces nos confundimos porque creemos que muchas cosas que han pasado en la Biblia entonces es porque Dios lo ha mandado. Resulta que la palabra también nos da un testimonio en el cual los hombres mismos han tomado la decisión y por eso ha sido el castigo de Dios hacia ellos, porque se rebelaron contra el Señor y no obedecieron las Sagradas Escrituras. Entonces venimos aquí a ver qué le pasó. Sigamos acá en el versículo 9 del 16. Dice: ¿O es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y acercándoos a él para que manifestéis el servicio del tabernáculo de Jehová, y estáis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Qué bendición es la palabra. Nuevamente vuelvo y digo, conforme al Señor Jesús, porque la palabra nos muestra todo. Entonces, mi amigo, de pronto si usted está creyendo que de pronto esa persona que dice ser sacerdote, que hoy es puesta por Dios, dígale o pregúntele que de qué descendencia viene él, que si él viene de la descendencia de Aarón, porque solamente Aarón y sus hijos fueron los que el Señor puso por sacerdotes en cuanto a su pueblo. Para hoy en día, explicando algo, para hoy en día la palabra puso apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Esos son los ministerios que el Señor puso para hoy en día. Por eso las personas muchas veces dicen: pero a este ¿quién lo colocó aquí? Y resulta que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes a todos, porque todos tenemos el privilegio de dar la palabra si le seguimos al Señor con amor y con bendición, si la aceptamos verdaderamente y seguimos la palabra conforme al Señor, porque muchos engañadores andan diciendo que el Señor los puso y resulta que no es así, porque la palabra lo desmiente. Entonces miremos acá en el versículo 31 de Número 16, versículo 31 dice esto: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré. Entonces, enfaticemos algo acá cuando dice que ellos quisieron tomar el sacerdocio. Entonces aquí vienen las consecuencias para Coré y todos los que quisieron levantarse contra Moisés y Aarón. Le estoy explicando esto y miremos conforme a la palabra, que no es lo que yo digo, sino es lo que la palabra dice. Y Coré y todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de todo en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra, Entonces miramos conforme a la Escritura, que dice la palabra que Coré descendió vivo al Seol,
con todos sus bienes, con toda su familia y con todos los que estaban a favor de él. Entonces, mi amigo, no se deje engañar, porque solamente hay un sumo sacerdote, el cual la palabra no lo muestra, y vamos a leer conforme a la palabra, porque solamente hay un sacrificio, el cual usted y a mí nos puede hacer salvo, y ese sacrificio fue el del Señor Jesucristo. Leamos Hebreos 4:14, apúntelo allá, si quiere, si le gustan las enseñanzas conforme a la escritura, comparta el video para que esta verdad pueda llegar a muchas personas y no conforme a mi propósito ni conforme a una religión, sino conforme el Señor lo ha querido dar a cada uno. Entonces miremos aquí y miremos por la escritura a ver quién es el sumo sacerdote para estos tiempos en el cual nosotros debemos poner los ojos. Por eso siempre he dicho que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. He puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual Él nos guiará a la verdad, y es el único al que nosotros debemos seguir hoy en día. Entonces la escritura dice en Hebreos 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, mire que no lo tenemos, que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque ¿qué les dije yo? Que nosotros éramos salvos por gracia, porque el pueblo de Israel es salvo por promesa. Entonces, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mirando la escritura, conforme a la palabra, ¿quién es el sumo sacerdote para estos tiempos? Porque el único sacrificio que el hombre debe obtener por medio de la palabra es al Señor Jesucristo. Él ya pagó por todos nosotros. Ahora lo que usted debe es arrepentirse y seguir verdaderamente al Señor. Entonces leamos en Hebreos 9:11, a ver la palabra que nos dice, a ver si lo que yo digo solamente aquí en cuanto a estos videos que yo hago, si yo lo estoy poniendo en mi boca o es la verdad conforme a su palabra. Y doy los versículos para que usted pueda mirar conforme a la escritura, para que lo busque allá en su casa y pueda mirar que es la verdad lo que yo estoy hablando aquí. Entonces Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces miremos conforme a la palabra, conforme al Señor y conforme a su propósito. Leamos un poquito el 12 para que ustedes puedan entender. En el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio con carneros, con machos cabríos y con becerros o con ovejas o con corderos para la expiación de los pecados. Pero como hoy en día hubo quien murió por los pecados de todos, entonces ya ese sacrificio fue perpetuo o fue definitivo para que nosotros todos, por medio de ese sacrificio, creamos en Jesucristo y podamos hallar la salvación, no conforme a esos sacerdotes que se dicen llamar sacerdotes hoy en día, porque el Señor dice en su palabra que solamente Él dejó puestos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para su obra en hoy en día, y dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes de Él, para aquel que Dios llamare y para aquel que quiera seguir al Señor verdaderamente. Usted que está en su casa de pronto escuchándome puede seguir al Señor si desea, conforme a su palabra, si escudriña la palabra, y se dará cuenta que el Señor mismo nos hace sacerdotes. En Apocalipsis 1:8, lea ahí para que usted pueda mirar conforme al propósito de Dios y no conforme al propósito de la religión o la tradición. Entonces dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, mi amigo, conforme a la escritura y conforme a la palabra,
le voy a dar el texto donde dice a quienes constituyó el Señor en Efesios, para que usted pueda mirar conforme a la Escritura a quiénes son los puestos por Dios en el día de hoy. Entonces miremos en Efesios 4:11 qué nos dice la Escritura. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, el cual es el sumo sacerdote, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué bendición es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor por todos los que hemos conocido su palabra, por todos los que leemos su palabra, y miremos a quién el Señor constituyó hoy en día. O sea que si alguien le dice que es sacerdote en el día de hoy, pregúntele que si viene la genealogía o en cuanto a la descendencia de Aarón, para mirar si esa persona le está diciendo la verdad, porque no creo que alguien venga y le diga a usted que viene de la descendencia de Aarón. Entonces miremos Apocalipsis, donde dice la palabra que el Señor a todos nos hizo reyes y sacerdotes para que nosotros demos su palabra conforme a lo que es del Señor. Entonces mirando Apocalipsis 1:6 dice esto, para que lo tengan allá en su casa. Miren que Apocalipsis 1:6 dice esto. Dice y el 5, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces si vemos por la Escritura que el Señor dice en su palabra que a todos nos hizo reyes y sacerdotes, pero entonces esos reyes y sacerdotes son espirituales, porque nosotros lo que vemos hoy en día es ser sacerdotes de nuestra casa y sacerdotes para poder ministrar lo que el Señor nos ha dado conforme a su propósito y a su salvación, y poder encontrar la vida eterna conforme a la Escritura y no conforme al hombre. Jesucristo le ama y lo quiere salvar. Esta es mi palabra para el día de hoy, conforme a la Escritura, para que usted no se deje engañar y pueda encontrar la verdad, mi amigo, y el Señor Jesucristo lo tenga para salvación en el día de hoy. Y esto es todo por hoy, conforme a la Escritura.